Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un caso que, ha causado un auténtico terremoto en redes sociales, sobre todo en México, pero la verdad es que ha resonado mucho más allá. Es el caso de Mariane Gonzaga y Valentina Gilabert. Tenemos aquí sobre la mesa un montón de material, análisis en vídeo, testimonios, incluso fragmentos de una entrevista con Mariane. Nuestra misión, digamos, es intentar desenredar un poco la madeja de esta historia. Es súper compleja. Queremos entender las distintas versiones que hay y sobre todo ver qué nos dice todo esto sobre la justicia, la fama, la sociedad digital hoy en día. A ver, pensemos en esto. Una chica joven, influencer, comete un acto de violencia, gravísimo. Un intento de homicidio. Pasa un tiempo, relativamente corto en un centro de menores y al salir no solo vuelve a las redes, sino que su popularidad se dispara. Más seguidores, cobra más. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Qué significa todo esto? Vale, pues vamos a analizarlo a fondo. Efectivamente. Es un caso con muchísimas capas, ¿eh? Vamos a intentar desgranar las diferentes narrativas. Empezaremos por la de Marian, claro, y luego la contrastaremos con los hechos probados, con la versión de las investigaciones. Analizaremos también las implicaciones psicológicas, sociales, que son enormes, y las críticas, que han sido fortísimas contra el sistema judicial, el papel de los medios, las redes. Es uno de esos casos que nos obliga a plantearnos preguntas, bastante incómodas. Sobre la verdad, la responsabilidad, el castigo, el perdón, las segundas oportunidades en esta época de viralidad total. Pues empecemos por ahí, por la versión de Marian, tal y como ella la cuenta en sus TikToks y en esa entrevista que dio, ¿no? Ella describe una relación con José Saiz Becerril, el padre de su hija Emma, que, según ella, no estaba terminada, para nada. Habla de descubrir lo que ella vivió como una infidelidad, de José con Valentina Gilabert. Y es curioso porque al principio, en los primeros vídeos, la llamaba Vanessa, luego ya corrigió. Marian sostiene que Valentina intentaba, meterse mucho en su vida, activamente, que incluso se ofreció a cuidar de la niña, de Emma. Y de hecho compartió mensajes, para intentar demostrar esa cercanía o intromisión, como lo ve ella. Sí, para probar su punto, claro. En sus relatos, ella se describe como muy traicionada. Dice sentir mucho coraje y tristeza, son sus palabras. Y lo cuenta usando formatos muy de redes. Los prepárate conmigo, los get ready with me. Sí, eso fue muy chocante para mucha gente. Imagínate maquillándose mientras contaba su versión, o incluso para ir a las audiencias. Tremendo. Menciona también una dependencia emocional muy fuerte hacia José, y que infidelidades anteriores de él, cita una en noviembre, ya la habían afectado mucho. La dejaron muy vulnerable, dice. Es que es fascinante, ¿eh? Desde un punto de vista comunicativo y psicológico, analizar cómo construye esa narrativa. Algunos análisis que hemos visto, por ejemplo el de Mary Fair Centeno, la experta en lenguaje corporal, se fija en detalles muy concretos. Habla de una posible asimetría facial, ¿sabes? Como una mezcla de desafío y tristeza. O como evita mirar a cámara justo cuando dice «me hice responsable». ¡Qué detalle! Sí. Su relato, siempre, pone el foco en la traición que sufrió ella. Y pinta a Valentina como la intrusa, la otra. Ahora bien, hay que decir que en la entrevista formal que dio después sí reconoce verbalmente la gravedad de lo que hizo. Menciona que pidió perdón a Valentina y a su familia durante el proceso judicial. Vale, eso en la entrevista formal. Exacto. Pero aquí viene la tensión, porque eso choca frontalmente con la percepción que proyecta en redes. Analistas como Profetalamantes o Cam Jurado, que han seguido el caso al detalle, critican lo que ven como una falta de remordimiento. Genuino, profundo. Señalan que su discurso público se centra más en seguir adelante, en reivindicar su derecho a ser influencer y, de hecho, en monetizar toda la historia. Monetizar la historia. Sí, convertir una tragedia en contenido viral. Es fuerte. Claro. Y frente a esa narrativa de víctima traicionada que ella construye, pues están los hechos investigados del ataque, que pintan un cuadro mucho más oscuro. Y calculado. Según las investigaciones y los relatos que recopilan fuentes como Cam Jurado, basándose en el expediente, todo apunta a premeditación. Sí, eso parece claro. Se habla de que Marian se habría escondido antes en el piso donde vivía José Saiz, esperando el momento, y parece que tuvo ayuda. Se menciona a una amiga, Ana o Aitane, que habría organizado la reunión.
como anfitriona. Ajá, como la tapadera, digamos. Y otro amigo, Andrés, que habría distraído a José, sacándolo del piso justo antes. O sea, un plan. Totalmente. Y el ataque fue de una brutalidad extrema. No fue un arrebato según las pruebas. Fueron 14 puñaladas. 14. Dirigidas a zonas vitales, cuello, tórax y las manos también, seguramente heridas de defensa. Claro, al intentar protegerse. Los informes médicos dijeron que 4 de esas puñaladas eran potencialmente letales. Que Valentina sobreviviera fue casi un milagro. Increíble. Necesitó cirugías, reconstructiva en una mano que quedó fatal. Claro, conocer estos detalles tan crudos choca muchísimo con esa aparente ligereza o ese enfoque en su propio dolor que Marian muestra a veces. Choca totalmente. Y aquí es donde entra, claro, el sistema judicial mexicano, el de justicia para adolescentes. Marian tenía 17 años, era menor. Por eso no fue a una cárcel normal, sino a un centro especializado, el SEMA, en Ciudad de México. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Pues ahí está la clave de la polémica. Solo 5 meses internada. ¿5 meses? ¿Por eso? Sí. ¿Por qué tan poco? Por una figura legal. El procedimiento abreviado. A ver, explícanos eso un poco. El procedimiento abreviado. Pues mira, es una figura que existe en muchos sistemas, también en el mexicano, para adolescentes. Es básicamente como un pacto, una vía rápida. Evita un juicio oral largo. El acusado, Marian en este caso, acepta su responsabilidad penal por los hechos. Admite la culpa, digamos. Eso es. Y a cambio, la Fiscalía propone una sentencia reducida. En este caso, el acuerdo fue 2 años y 8 meses de libertad asistida bajo supervisión. O sea, fuera del centro pero controlada. Exacto. No encarcelada, pero con condiciones y vigilancia. Y además, el pago de una reparación del daño a Valentina. Una compensación económica. ¿Se sabe cuánto? Bueno, al principio se habló de unos 750,000 pesos mexicanos, pero luego otras informaciones, incluso de Valentina, sugieren que pudo ser más. No está confirmada la cifra exacta, la verdad. Vale, entendido. Acepta la responsabilidad, pena mucho menor, sin juicio completo. Justo. Y claro, como es lógico, esta resolución pues ha generado una controversia enorme, muy encendida. Los críticos más duros, como Profeta Lamantes o Camp Jurado, en sus análisis cuestionan muy seriamente si esto es reinserción real o si roza la impunidad. Es que la desproporción es grande, ¿no? Claro, el argumento es ese, la desproporción entre la gravedad extrema del delito, intento de asesinato planificado con saña, y la consecuencia penal real, 5 meses internada, nada más. Argumentan que el sistema para adolescentes en México, aunque tenga buenas intenciones teóricas de rehabilitar, pues puede fallar estrepitosamente en casos así, de violencia extrema y planificada. Dando la impresión de que protege más al agresor menor que a la víctima. Esa es la dolorosa impresión que queda para muchos. Sí, se plantea si el sistema está realmente preparado para manejar delitos de esta magnitud cometidos por menores. Es una pregunta clave. Y bueno, esa resolución judicial, que para tantos fue sorprendentemente leve, dio paso a otro capítulo, inesperado y polémico también. El regreso casi inmediato de Marian a la vida pública digital. Sí, eso fue muy rápido. Tras los 5 meses en el SEMA, no mantuvo un perfil bajo, ni mucho menos. Volvió a TikTok, retomó su carrera de influencer, como si nada, o casi. Y lo más sorprendente, o quizás no tanto, viendo cómo funcionan las redes a veces, ¿Qué pasó? su popularidad no solo no bajó, sino que subió exponencialmente. Camp Jurado dice que sus tarifas por publicidad se dispararon. Habla de cifras de hasta $8,000 por campaña. $1,000, un salto brutal. Comparado con lo de antes, sí. ¿Y su discurso público? ¿El de sus vídeos? ¿En qué se centra? Mucho en la idea de que no tiene por qué detener su vida. Que ya cumplió con la ley, que le dieron una segunda oportunidad y la va a aprovechar. Y claro, esto ha dividido totalmente a la opinión pública en redes. Totalmente. Por un lado, tiene seguidores que la apoyan a muerte. Repiten lo de todos merecemos una segunda oportunidad, ya pagó, ese tipo de cosas. ¿Y por el otro? Una oleada de críticas feroces. La acusan de monetizar la tragedia, de trivializar la violencia, de una falta de empatía, alarmante hacia Valentina y, sobre todo, del pésimo ejemplo que da. El vídeo de Prepárate conmigo para la audiencia, eso fue la gota que colmó el vaso para muchísima gente. Sí, eso fue muy comentado. Lo vieron como el colmo del cinismo, ¿no?
una desconexión total. Exacto. Cinismo y desconexión con la gravedad de todo. Desde la psicología social, este caso es un crisol. Se ven fenómenos muy interesantes. Y preocupantes, la verdad. Por ejemplo, Pues mira, vemos en acción lo que Bandura llamó desenganche moral. desenganche moral. Sí, es un mecanismo psicológico. Justificamos o minimizamos actos inmorales o violentos propios o ajenos para no sentirnos culpables. Lo ves en comentarios de apoyo a Marianne. A allá Valentina se lo buscó. Estaba recién parida, las hormonas. Él, José, la provocó. O sea, buscar justificaciones. Exacto. Reinterpretar la situación para que la agresión parezca menos grave o justificada. Desconectas la acción de sus consecuencias morales. Y también se ve otro sesgo. La creencia en un mundo justo de Lerner. Creer que el mundo es justo. Es esa necesidad de creer que la gente recibe lo que merece. Cuando ves una víctima inocente de algo terrible, como Valentina, esa creencia se tambalea. ¿Y qué hacemos? A veces, inconscientemente, culpamos a la víctima. Algo habrá hecho, porque estaba allí. Para sentir que a nosotros no nos pasaría. Exacto. Para protegerte psicológicamente, mantener una sensación de control en un mundo que a menudo es caótico e injusto. Son mecanismos de defensa, ¿sabes? Entiendo. Mecanismos mentales, individuales y colectivos para lidiar con algo tan horrible. Justo. Y más allá de lo individual, el caso pone sobre la mesa temas sistémicos. Se critica mucho la efectividad real de la reinserción social de centros como el SEMA. Profeta Lamantes menciona que a veces se les llama popularmente universidades del delito. Uf, qué duro. Sí, la idea de que en lugar de rehabilitarse podrían aprender más estrategias delictivas o reforzar identidades antisociales. Es una crítica fuerte. Y luego está la terapia psicológica, que era parte de las medidas para Marianne. La pregunta es, ¿fue terapia real, profunda, para cambiar y asumir responsabilidad? ¿O fue más bien para la galería? ¿O se convirtió quizás en una herramienta de relaciones públicas, un control de daños para mejorar su imagen? Es una duda legítima que plantean las fuentes. Ya. Y aquí, Profeta Lamantes mete otro concepto clave, el aprendizaje vicario, por observación también de Bandura. El peligro social de este caso. Si los jóvenes ven que una conducta violenta y delictiva, con mucha polémica mediática, no solo no tiene consecuencias negativas graves y duraderas, sino que puede generar recompensas, fama masiva, dinero. El mensaje es terrible. Terrible. Es casi una invitación a pensar que la polémica vende, que la transgresión grave puede salir rentable. Y ahí el algoritmo de las redes juega su papel, ¿no? Crucial. Parece diseñado para premiar lo que genera interacción. Y el morbo, la controversia, el conflicto son imanes para la atención. El algoritmo amplifica estas historias y figuras. Todo esto nos lleva, claro, a mirarnos al espejo como sociedad. Este caso es un reflejo incómodo de muchas cosas. La cultura influencer, por ejemplo, esa búsqueda constante de visibilidad, de contenido. ¿Hasta dónde? ¿Dónde están los límites? ¿Y por qué somos a veces tan rápidos para juzgar y condenar en redes, y otras veces tan rápidos para olvidar, o para perdonar de forma muy selectiva? Y aquí la pregunta de Can Jurado sobre el doble rasero de la cultura de la cancelación es muy directa. Sí, es una pregunta potente. ¿Por qué se cancela con tanta intensidad a gente por opiniones antiguas, por errores a veces menores, y no hay la misma energía sostenida para repudiar a alguien que ha cometido violencia física gravísima, reciente y probada? Es una contradicción que da mucho que pensar, sí. A mí queda la pregunta por la responsabilidad del entorno, de los adultos. Más allá de Marianne, ¿cómo llega un adolescente de 17 años a planificar y ejecutar algo así? Claro, hubo señales. Falló algo. Son preguntas difíciles, sin respuestas fáciles, pero que están ahí. Y los análisis más críticos, como los que mencionamos, señalan un fallo sistémico, en muchos niveles, judicial, mediático, social. Se denuncia esa percepción de desigualdad ante la ley, la sensación de que la justicia no es igual para todos, que funciona distinto si tienes recursos, influencia, visibilidad, como un influencer. Que la fama protege, de alguna manera. Esa es la percepción que queda en mucha gente. Y se critica cómo la tragedia real, el trauma de Valentina, se convierte en espectáculo, en entretenimiento morboso. En un capítulo más de la telenovela digital que consumimos y olvidamos. Exacto. Y en ese proceso se difumina peligrosamente la línea entre la vida real,
con sus consecuencias devastadoras, y el contenido online, como si todo fuera parte del show. Y aunque Marianne insista en que no quiere normalizar la violencia, muchos críticos dicen que su propio manejo del caso en redes, como lo cuenta, la actitud, la monetización, hace justo eso. Normalizarla, trivializarla o al menos capitalizarla. Eso parece. El tema de fondo es la falta de control de impulsos en la adolescencia y sus consecuencias, que pueden ser catastróficas. Pero bueno, centrándonos en este caso. Cerramos este análisis y la verdad es que nos quedamos con más preguntas incómodas que respuestas claras. El caso de Marianne Gonzaga y Valentina Gilabert parece encapsular un conflicto muy de nuestro tiempo, ¿no? Totalmente. Esa tensión entre la justicia formal y la visibilidad en las redes, entre la rehabilitación real y la gestión de la reputación online, entre el trauma imborrable de una víctima que casi muere y la narrativa construida y muy rentable de una agresora que hoy es mucho más famosa que antes. Es paradójico. Sin duda. Nos deja pensando, cuando la fama, la justicia y la viralidad chocan así, tan brutalmente, en la plaza pública digital, un espacio alimentado por algoritmos que priorizan el engagement a cualquier precio y por nuestra propia sed de contenido y polémica, ¿quién tiene realmente el poder de escribir el final de la historia? ¿La justicia? ¿Los medios? ¿La audiencia? ¿El algoritmo? Buena pregunta. ¿Y qué papel jugamos nosotros, como consumidores de estas historias, en el desenlace y sobre todo en el mensaje que estos casos acaban transmitiendo? Es algo sobre lo que, merece la pena reflexionar. Desde luego. Hasta nuestra próxima exploración. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.